Creo que ahí se hace una unión muy única de gente pues, con un potencial enorme, gente además con unos valores y una capacidad de llevar a cabo, ¿no? Proyectos que yo no lo he visto en otros grupos. Es un grupo que tiene una seña, una marca, una seña de identidad muy clara, que es la investigación académica y además translacional. Si no existieran estos grupos de trabajo, estos grupos cooperativos, esas preguntas relevantes que salen de la consulta no tendrían un medio para ser canalizadas y transformadas en un ensayo clínico, en un proyecto de investigación. Hay grupos cooperativos donde el valor sigue estando en el reclutamiento y hay otros que el valor sigue estando más en las ideas. Y yo creo que en estos Solti ha sabido evolucionar para dar más valor y más protagonismo a la gente que piensa más que a la gente que recluta. El equipo en Solti yo creo que es un imprescindible. Es un equipo súper cohesionado, es muy diverso y la verdad que esto enriquece muchísimo el trabajo en general que hacemos día a día. ¿Cómo va? ¿Bien? Sí. Luego también hablamos. Jessica, contigo también un minutito. Hola, buen día. ¿Cómo va? Empecé en Solti en noviembre del 2018 como CRA trainee, como monitora en prácticas. Y actualmente desde 2023 soy project manager. Lo que más me motiva de mi trabajo, pensar que el trabajo que hago diariamente aporta mínimamente algo al avance científico, ¿no? Y aporta algo al mundo de la investigación. Luego tenemos la reunión de Valentine, entonces si puedes preparar unos números, un poquito de queries, formularios que queden pendientes y todo. Un ensayo clínico empieza con la idea y la idea surge del día a día de nuestros oncólogos, tanto de la Junta como los socios, que en su práctica clínica habitual les surgen necesidades, ¿no? A las pacientes. Esta idea ellos la traen a Solti para que se materialice y se haga realidad. Una vez esta idea ya está materializada, ¿no? Entran en juego los distintos departamentos de Solti y se empieza a buscar financiación, a redactar el protocolo, los consentimientos, toda la documentación necesaria. Se hace una selección de los hospitales y al final las pacientes. Y así es como poco a poco Solti crea su magia. Creo que aquí en este pues, lo que hablábamos, ¿vale? ¿Cómo va? Buen día. Buenos días. Entonces, bueno, Susana, cuéntanos. Bueno, el estudio Valentine está en transición, con lo cual hay que esperar a que esté aprobado para poder hacer la enmienda al protocolo. Hay dos centros que sí que son los que más pacientes tienen, entonces esto sí que habría que hacer un poco de seguimiento. Sí que es verdad que ahora la facturación, los ingresos bajan bastante y los costes también, pero estaría bien hacer algún tipo de seguimiento, ni que sea trimestral, de cara a tener los datos actualizados y no llevarnos ninguna sorpresa. Mariana, contigo, tema publicaciones, lo que me comentabas. Sí, exacto, que queremos publicar los datos de Valentine en Santo Antonio, así que yo creo que necesitamos empezar ya con el corte. Cuando tengáis los resultados ya listos y sepáis lo que vais a enviar, háznoslo llegar, por favor, para que podamos preparar ya algo para prensa y así os lo pasamos para validar antes y llegamos a... Bueno, pues hay bastantes desafíos, ¿no? Retos diarios, problemas de reclutamiento con pacientes, gestión de medicación, problemas a nivel regulatorio, pero que creo que gracias a estos retos también es una forma de aprender. Yo nunca hubiese hecho oncología si la faceta de investigación no fuese una posibilidad real. No puedo entender mi trabajo asistencial sin tratar de ayudar de otra forma a los pacientes que simplemente aplicando lo que ya conocemos. Tienes que apreciar mucho a tus pacientes para poder hacerte las preguntas luego. Y si tú no tienes experiencia clínica, esas preguntas no las vas a plantear. Y ese es el aspecto clínico del know-how que la industria no conoce. Para observar, para estudiar y para reflexionar hace falta estar enfrente de una situación verdadera, y la situación verdadera es la que lleva el paciente. Pues eso es lo que hacemos en los hospitales y a eso precisamente se le llama medicina translacional. Cuando incorporas el estudio de la biología en las muestras de los pacientes, cuando utilizas la biología para seleccionar mejor los pacientes dentro de un estudio, ahí hay un clic que es diferencial, ¿no? Y ahí es donde Solti ha demostrado no solo que el concepto es válido, es que lo ha demostrado haciéndolo y demostrando que es viable, ¿no? Esto es muy único.
Bueno, estamos en el laboratorio de genómica translacional y terapias dirigidas del IDIVAPS que dirijo. Es un laboratorio muy translacional. Aquí veis la primera parte donde se reciben las muestras y a partir de aquí empieza el show. Llegan las muestras de los o las pacientes, tumor o sangres. Según qué tipo de estudio se hacen distintos análisis y entre ellos tenemos los análisis de imagen donde cada muestra es analizada desde un punto de vista morfológico. El estudio Valentine es un ejemplo de ellos, ¿no? Aquí en el estudio Valentine lo que hemos hecho es testar un nuevo fármaco, que es un anticuerpo inmunoconjugado. Es un anticuerpo que lleva quimioterapia incorporada y por lo tanto la quimioterapia se entrega al tumor de una forma mucho más precisa en vez de tener que dar quimioterapia de una forma más global, clásica, ¿no? Es un laboratorio que está siempre pensando en qué está pasando en la consulta. Su vocación es ayudar al paciente y al oncólogo.